Dor, la generación en la cual nos tocó vivir, afortunadamente, es una generación en la cual somos testigos de uno de los hechos más trascendentes en la historia de Am Israel, que es el movimiento de los Baalei Teshuvá, de los retornistas, personas que no tuvieron la dicha de recibir judaísmo en su infancia y que por algún motivo u otro se acercan a las fuentes y retornan. La palabra Teshuvá quiere decir retornar. Básicamente retornar es caminar en sentido inverso un camino y retornar hacia nuestras raíces. Si nos preguntarían en qué generación habríamos preferido nacer, muchos quizá optarían por la generación que salió de Mitzrayim, la que vio las Makot, las plagas, la que pasó el Yam Suf, la que vio el Har Sinai, pero sin duda hay que tener el privilegio de vivir en esta generación, en la cual vemos como las Neyamot de Am Israel retornan a su casa, a sus padres celestial. Esto es uno de los acontecimientos más impactantes que tenemos el privilegio de presenciar. Este milagro, dicen nuestros rabanín contemporáneos, nuestros Gedolei Hador, es el tikkun de la generación. Básicamente es el trabajo más importante que tenemos que hacer, que es ayudar a todas estas personas con estas inquietudes tan hermosas para que el camino de retorno les sea más fácil y más efectivo. Este trabajo, este milagro, tiene muchos actores. Tiene actores celestiales y tiene actores terrenales. A nivel celestial nosotros decimos Sehut Avot, mérito de los padres. Recuerdo una vez, hace ya muchos años atrás, como comenzó el trabajo acá de Kirub en Argentina, hace muchos años atrás, nos visitó el Admur de Caleb, el Rav Moshe Taub, muy querido y conocido en el mundo entero. Rav Moshe Taub, estábamos sentados, se enfrentó con un público muy numeroso, que eran los primeros que trabajábamos en esta etapa, adolescentes básicamente, que vienen a escuchar charlas de judaísmo, de Torah. Entonces el Admur les preguntó en su momento por qué motivo pensaban que estaban aquí. Les preguntó cuántos jóvenes entre 18 y 25 años ellos pensaban que habían en Argentina. En ese momento se habló de una cifra aproximada de 40.000 personas, pero él les preguntó, ¿por qué de los 40.000 ustedes, estos 100 que están delante mío, están aquí? ¿Por qué piensan que están aquí? Entonces los muchachos empezaron a esgrimir muchos argumentos. Algunos dijeron, estamos aquí porque me llamaron por teléfono o porque vi una propaganda, una cita, un mail. Sin embargo, el Admur iba mucho más allá en la pregunta. Y les dijo, estas son las formas técnicas. Yo les pregunto más allá, ¿por qué piensan que ustedes están aquí y hay otros 40.000 que están afuera de este proyecto? Entonces, cuando no supieron contestar, el Admur terminó contestando y dijo, porque ustedes tienen en el cielo abuelos o bisabuelos o tatarabuelos que lloraron por ustedes, que lloran por ustedes y piden que se les dé la chance de sentarse en una mesa a escuchar judaísmo. Esos abuelos fueron escuchados, los otros 40.000 abuelos aún no fueron escuchados. Entonces, para estudiar Torah, para acercarse a las mitzvot, hace falta Sehut Avot. No solamente la voluntad y el ansia y el deseo, obviamente, de cada uno y uno, sino el mérito de los padres. Y este punto es un punto muy importante. Borei Olam también, obviamente, es el que termina decidiendo quién va a escuchar y va a cambiar, y quién va a escuchar y no va a cambiar. Pero esto tiene también actores terrenales. Los actores terrenales se llaman Mekarebim. El Mekareb es una persona que acerca. Mekareb, la Shon Kirub, acercar. El Mekareb es alguien que es un Sheliach, es un enviado del cielo para ayudar, es un intermediario para ayudar a esta gente, a estos hermanos nuestros a acercarse a la Torah. Y básicamente el Mekareb desarrolla un trabajo muy importante, un trabajo muy delicado que requiere muchas condiciones específicas, capacidades, capacitarse. Y busca, el objetivo es intentar acercar a esta persona de la mejor manera. Como se imaginarán, este trabajo es muy delicado, necesita ser aclarado y explicado. Por eso, el objetivo de esta clase hoy va a ser inicial en este tema, ver juntos los tópicos que regularían la relación entre el Mekareb, que es la persona que enseña, y el Mitkarev, que es la persona que recibe, que es acercada. Estos tópicos son numerosos, son muy delicados, obviamente vamos a esbozar algunos tópicos puntuales, este tema es prácticamente infinito, pero vamos a esbozar unos tópicos para que nos queden en la mano algunos conceptos que seguramente para cada uno y uno de nosotros que trabajamos en el tema, o para ustedes, los que escuchan esta clase y la ven y tienen posibilidad de hablar de Torah con personas alejadas, esperemos que
estas herramientas les sean de utilidad. Dos citas muy interesantes antes de empezar. Como traen nuestros sabios, el Mekareb, la persona que trabaja enseñando a este público, a este margen alejado, es una persona que se compara al Shevet Dan. Ustedes saben, cuando nuestros padres salieron de Misraim, caminaban por el desierto en Mahané, agrupados en campamentos, y a la retaguardia de estos campamentos iba el Shevet Dan. El Shevet Dan era el encargado de recolectar las personas que quedaban en la retaguardia y colocarlas adentro de los Anené Kavod, que eran las nubes de gloria que acompañaban y protegían a nuestros padres por la travesía en el desierto. El Mekareb es una persona, sería un miembro de Shevet Dan en forma metafórica. Es la persona que va a la retaguardia, el que está encargado de tomar a aquellos que quedan fuera del espectro de Am Israel e intentar colocarlos otra vez bajo las alas de la Shejinah. Rab Abraham Sadok a Cohen explica una Mishnah en Masejet Sotá. La Mishnah dice: Begibot a Mashiach Hutzpah Itzgah. Esto quiere decir que en la época final, a la llegada del Mashiach, una de las características va a ser la insolencia. Esta insolencia no se refiere solamente a una insolencia, dice el Rab, a una insolencia de falta de respeto, sino se refiere a una insolencia positiva, que van a haber muchas personas en el mundo que van a trabajar enseñando Torah a la gente y van a fundar instituciones de Kirub en el mundo para que nuestros hermanos tengan posibilidad de acercarse a este mundo tan maravilloso. Ahora sí, entonces, después de haber hecho esta breve presentación, vamos a ir ingresando lentamente en las condiciones que debería tener un Mekareb, una persona encargada de esta labor tan kadosh de poder ayudar a las personas a acercarse a la Torah. El primer punto que vamos a intentar ver se llama liderazgo. Obviamente que alguien que va a enfrentar a multitudes, o no tan multitudes, necesariamente debe ser un líder. La pregunta es, ¿qué es un líder? Y la pregunta sería si un líder se hace o un líder nace con estas características de liderazgo. Un líder es alguien que es capaz de influenciar y de transmitir seguridades. Un líder es evaluado no por su popularidad, como la gente comúnmente se confunde, sino que el líder es evaluado básicamente por los resultados. O sea, cómo fue el logro de influenciar a su entorno. Por eso nosotros vamos a encontrar oradores brillantes, excelentes, que no son líderes, porque son personas carismáticas, personas con un léxico muy depurado y mucha llegada a la gente. Sin embargo, no le falta el compromiso, le falta muchas veces el seguimiento, le falta el contacto íntimo con el auditorio, y esto hace de que no tengan resultados característicos de liderazgo. El Mekareb es alguien que debe reunir todas estas condiciones y además debe ser líder, o sea, debe ser alguien copiable y alguien que puede influenciar directamente al entorno. En Kirub, en este trabajo maravilloso, hay tres tipos de líderes. Hay un líder que es un líder técnico. Básicamente el líder técnico es aquel que tiene grandes ideas y trabaja básicamente con su intelectualidad y impacta con sus mensajes y llega profundamente al sejel, a nivel sijli, a nivel sabiduría, a nivel intelectualidad mental de la gente. Hay un líder que es un líder rikshi, que es emocional, inspirador, que básicamente trabaja con el corazón, con el regesh. Y hay un tercer líder, que es el líder integrado, que es el que mezcla obviamente las dos cosas, que sería un líder ideal. En este trabajo de Kirub Levavot, de trabajo con la gente alejada a las mitzvot, hay básicamente dos grandes aspectos. Uno es el aspecto sijli, que es que la persona reciba la información que no tuvo la dicha en su infancia de recibir. Y el otro es el aspecto rikshi, emocional, que es crear vínculos y puentes afectivos con estas personas para intentar ayudarlos a acercarse. En generaciones anteriores seguramente el concepto sijli era uno de los más importantes. Las personas se acercaban por la intelectualidad de la Torah. Hoy en día las generaciones narcisistas y apáticas en las cuales tenemos que convivir, y las situaciones de indiferencia y la falta de un núcleo familiar contenedor hacen de que el aspecto rikshi pase a ser el tema más importante. O sea, la gente va a necesitar, quizá en una primera instancia, más que
ideas o conceptos o definiciones, va a necesitar cariño, una palmada, un abrazo, una invitación a una mesa de Shabbat. Y ese sería el primer paso, el primer inicio, el primer punto. Por ese motivo los líderes inspiradores en esta generación tienen mucho éxito, aunque, vamos a ver después, va a llegar un momento en el cual la persona necesita tener respuestas y tener información clara, y bueno, ahora sí, el líder va a tener que capacitarse en respuestas intelectuales. La gran pregunta, si el líder se hace o el líder nace, es una gran discusión, pero cuando vemos la historia de los Mekarvim en Argentina o en el mundo en general, vemos que los grandes líderes Mekarvim fueron líderes que se hicieron. O sea que obviamente, aunque existen componentes de la personalidad muy importantes que son necesarios y que son innatos para este trabajo, seguramente que la capacitación puede transformar a estas personas en personas con grandes capacidades. Por eso el Mekarev debe recibir clases de liderazgo, de coaching, para ser un Mekarev completo, y eso vamos a desarrollarlo en breves minutos. El punto 2, vamos a intentar explicar, puede parecer un poco obvio. El punto 2 dice amor por el judaísmo. Esto parece algo obvio. Realmente una persona que enseña Torah debe ser una Torah viviente. Esto significa que, por ejemplo, nosotros decimos alguien que enseña geometría no debería ser un triángulo, o alguien que enseña matemáticas no debería ser un número. Sin embargo, en Torah, una persona que enseña judaísmo debería ser una Torah viviente. O sea, él debe tener un amor incondicional por lo que está haciendo, una pasión por lo que está haciendo. Este amor incondicional va a permitirle que él pueda tener un nivel de compromiso muy importante. La pasión por las cosas que nosotros hacemos es el motor del compromiso. Es muy importante. Esto es muy necesario, básicamente porque en este tipo de trabajo la dedicación es full time. Esta dedicación full time obviamente no es una dedicación full time en tiempo, cosa que es muy difícil de hacer, sino que va a ser una dedicación full time a nivel de disponibilidad. Nosotros tenemos que transmitir este concepto de que tenemos pasión por lo que hacemos y que la persona a la cual nosotros le enseñamos puede contar con nosotros en cualquier instante, sea que nos necesite realmente, y estar disponibles para él, y para realmente tener este nivel de entrega y estar disponibles 24 horas, hay que tener un amor incondicional por las cosas que nosotros hacemos. Cuando nosotros hacemos las cosas sin pasión, la hacemos en forma mecánica, el primer obstáculo que encontremos en el trabajo va a terminar siendo quizá un obstáculo definitivo. El sentido de la responsabilidad es el tercer punto. Rabbi Yeruham Leibovich de Mir, mítico Rabbi Yeruham, escribía que las personas se miden por la capacidad que tienen de asumir responsabilidades, ni más ni menos. Esto, lejos de ser una mochila, es un disparador. La palabra razón, voluntad, y la palabra sinor, conducto, tienen básicamente las mismas letras para enseñarnos que las personas que asumen compromisos, tienen voluntad para hacer cosas, se abre un conducto, un sinor en el cielo, y baja la capacidad para que él pueda hacerlo. Entonces, a mayor responsabilidad en el trabajo del Mekarev, mayor éxito vamos a ver que él tiene. No solamente por lo que está haciendo, sino porque tiene una siatat ishmaya, tiene una ayuda celestial, básicamente porque él asume ahora intentar acercar a esta persona al camino de la Torah y las mitzvot. La responsabilidad en el trabajo implica quizá una llegada a horario, implica la preparación de las clases, implica un conocimiento de la vida de cada uno de los alumnos, el nombre de ellos, sus necesidades. Este compromiso se ve muy en la práctica y básicamente es uno de los determinantes de cómo va a ser el resultado en el trabajo del Mekarev. No solamente entonces amor incondicional y pasión por lo que hace, sino un sentido de responsabilidad que muchas veces forma parte de la personalidad y muchas veces es una capacitación, es una toma de conciencia. Nosotros sabemos que la capacitación del Mekarev se hace en dos grandes áreas. Uno vamos a llamarlo Limudé Kodesh y otro vamos a llamarlo Limudé Hol. Es obvio que la persona que se para delante de un público a enseñar Torah es alguien que está capacitado, es alguien que tuvo un estudio profundo de muchos años.
Pero no solamente queremos referirnos a este punto que parece obvio, sino que debemos abarcar otros aspectos muy importantes. Por ejemplo, hay un gran campo que los Mikarbim trabajan que se llama Mashet Tashiv. Mashet Tashiv quiere decir cómo contestar las preguntas que son las preguntas álgidas, las preguntas más famosas que el público no acercado suele hacer. Por ejemplo, nosotros decimos en Birkot HaShahar a la mañana, una de las verajot de agradecimiento a Boreolam más famosas es: los hombres, Shelo Asani Isha, que no me hiciste mujer. Hay que saber explicar qué implica esta expresión Shelo Asani Isha, o de la mujer que dice Sheasani Kirsono, que me hiciste de acuerdo a tu voluntad. En un mundo en el cual hombre y mujer quieren parecerse, y los movimientos feministas están a la orden del día, hay que explicar realmente que no hay un tinte machista en la Torá, sino que hay una expresión mucho más profunda, y estas preguntas son muy frecuentes. Imagínense ustedes un Mekarev que enfrenta a un público con estas preguntas y no tiene respuestas lógicas, automáticamente su imagen se va a ir derrumbando. O puede, por ejemplo, preguntarle: ¿por qué no creemos en Jesús? ¿Cuáles son los argumentos que el judaísmo tiene para negar la llegada del Mashiach como lo trae el catolicismo? O también puede preguntarle cómo nosotros sabemos que existe un mundo venidero, un Olam Haba, cómo sabemos que existe una dualidad entre cuerpo y alma. Estas preguntas son solamente un 1% de la inmensa gama de preguntas que enfrenta el Mekarev. Esto se llama Mashet Tashiv, aprender a contestar preguntas que son preguntas de alta gama. Y cuando nosotros no tenemos respuesta, o cuando nosotros no damos las respuestas correctas, no es que nosotros no tenemos respuestas, sino que la Torá no tiene respuestas. Entonces, a los ojos de los Mikarbim, de las personas que vamos a ayudar, estos tópicos son de extrema importancia. Esto es lo que se refiere al Limudei Kodesh, la capacitación del Limudei Kodesh. Y después tenemos el otro gran área, que es la capacitación del Limudei Hol. Limudei Hol quiere decir que los muchachos que van a trabajar en este aspecto, los rabanim, deben recibir capacitación en organización, liderazgo, comunicación, oratoria, coaching y cultura general. Nosotros vemos con mucha frecuencia que muchachos que han terminado su formación en Bet Sefer y han viajado a Israel, a lo mejor no tienen un bagaje de cultura general, y no se olviden que estos Mekarbim son personas que se van a enfrentar básicamente a un público intelectual. El inmenso porcentaje de personas con las cuales nosotros trabajamos pertenecen al mundo ashkenazí. Esto es muy conocido, es muy común. En el mundo ashkenazí el nivel de asimilación ha sido más grande. Hay muchas explicaciones para esto. Nuestros hermanos ashkenazí sufrieron más persecuciones, más sufrimientos, salieron más al mundo de las universidades. Y esta apertura los transformó en personas más intelectuales, con conocimientos que muchas veces el común de los Bnei Torah no tienen. Entonces, esto implica un conocimiento en cultura general. Nosotros hemos visto con nuestros ojos, lamentablemente, Mekarbim, personas muy capacitadas, talmidei jajamim muy grandes, que por no haber tenido conceptos de cultura general básicos, fueron dejados de lado o fueron minimizados y no tuvieron éxito en su trabajo. Por ese motivo, todas estas técnicas que llamamos Limudei Hol, si bien no deben ocupar básicamente la mayor parte de la capacitación, sí es importante que tengan un rol preponderante también en ella. El coaching, ni hablar. El coaching es una técnica que nace a nivel empresarial, pero que obviamente se aplica en las escuelas, se aplica en todos los ámbitos. Y el coaching es una manera de ayudar a esta persona a descubrir sus potencialidades y a intentar aplicarlas dentro del mundo nuevo en el cual va a llegar, que es el mundo de la Torah y las mitzvot. Un punto nuevo vamos a intentar desarrollar ahora del Mekarev, que se llama percepción. La percepción es un sexto sentido. La percepción no se enseña. La percepción se adquiere a través de la experiencia, del trabajo personal. Percibir quiere decir saber quién tengo delante. Si es una persona sijlí,
que es una persona que se deslumbre y necesita grandes definiciones y argumentos, si es una persona básicamente Rikshi, que yo debo hacer más hincapié en la parte emocional, en la parte familiar, en sus temas personales, y la percepción permite saber en qué momento yo puedo intentar avanzar e invitarlo a que haga mitzvot prácticas o debo guardar tiempo y esperar. La percepción es una característica básica en el Mekarev que permite hacer sentir cómodo a la persona que está frente a él. No lo va a apurar con sus tiempos y le va a dar siempre la respuesta que el Mekarev espera recibir. Por ejemplo, algunos ejemplos puntuales. No deberíamos nosotros contestar temas de halajá, temas de leyes, en forma general y uniforme para todos, sino deberíamos pensar quién tenemos delante nuestro. Una persona que se acerca recién está empezando a entender la santidad del Shabbat o la santidad del Yom Tov. Tuvimos un caso que yo siempre cito para explicar este punto. Una persona que empezó a cumplir Shabbat y empezó a sentir de que Shabbat era un momento de aburrimiento y de privaciones, como es habitualmente el primer impacto que tiene Shabbat sobre las personas. Habituado a ver películas y a ver televisión, sentía que Shabbat, básicamente en los días de verano, era un momento muy largo y se hacía muy difícil compartirlo y estar realmente anímicamente bien con su pareja, con sus hijos. Ellos tenían el hábito de ver un video, ver televisión, poner un video y así pasar las tardes de Shabbat con la familia. Y obviamente que esto está prohibido, nosotros no permitimos hacer esto. Básicamente, aunque se prepare de antes de Shabbat, uno está como perdiendo la dignidad de lo que es Shabbat. El espíritu de Shabbat se denigra con este tipo de actividad. Sin embargo, en este caso, consultando a nuestros rabaní, le permitimos que él grabe una proyección de antes de Shabbat y que prepare el aparato para que se prenda solo en Shabbat. Y lo que tenían que hacer solamente era sentarse frente a la pantalla, mirar y no tocar ningún tipo de tecla o ninguna cosa eléctrica. Estos permisos permitieron en su momento de que esta persona pueda vivenciar Shabbat con más tranquilidad. Estuviera 1 hora y media sentado en la pantalla sin hacer ningún tipo de melajá en la práctica de trabajo prohibido, hoy en día es una persona Shomer Shabbat que recuerda en forma risueña estos momentos, y él dice que, francamente, que de no haber tenido estas salidas, estos permisos, difícilmente habría podido hacerlo. O alguien que nos pregunta, por ejemplo, si en Hol HaMoed está permitido trabajar, sacando las 5 situaciones que trae el Shulchan Aruch, sabemos que no está permitido trabajar en Hol HaMoed de Sukkot y Pesach. Sin embargo, obviamente que a una persona que está iniciando le vamos a permitirle Hadjila trabajar en Hol HaMoed. De todas formas, vamos a ver en un ratito nomás de que todas estas cosas deben ser obviamente consultadas. La percepción es no abrumarlo con invitaciones sistemáticas o no ser monotemáticos, que solamente la charla que tengamos con ellos sea de Torah, básicamente Torah, Torah y Torah, sino muchas veces las charlas que tienen que ver con temas generales y básicamente con su vida, con lo que él necesita, con lo que le pasa, con lo que está haciendo, o hablar de temas comunes como de política o deportes, esto también crea lazos importantes porque el Mitkarev aprende a ver al Mekarev en un espectro diferente y empieza a sentir que tiene cosas en común con él. No nos olvidemos que las personas que se están acercando no son personas versadas en Torah y no son personas en las cuales la Torah ocupa un rol preponderante, cosa que sí ocurre en nosotros, en la cual la Torah ocupa básicamente el 90% de nuestras conversaciones. Entonces, al hablar de temas que son comunes entre los dos, estamos creando lazos afectivos. Él siente que no somos tan diferentes y que tenemos una comunicación en la cual podemos estar al mismo nivel. Un punto nuevo, muy importante, es el sablanut, la paciencia. Muchas veces en la pasión del Mekarev por su trabajo, él puede llegar a perder la paciencia si no aparecen perot, frutos. Deberíamos primero definir qué son perot, qué son frutos en el trabajo de Kiruv Levavot. Hay 2 grandes corrientes en este aspecto.
Una corriente dice que frutos quiere decir que nosotros conseguimos a través del estudio que esta persona no termine casándose en forma exogámica, o sea, que no termine casándose con personas prohibidas. Y con esto es suficiente. Este básicamente sería el leitmotiv del trabajo. Si hay que luchar contra la asimilación, el trabajo va a buscar crearle conciencia de la importancia de mantenerse dentro del núcleo de Am Israel y no salir de él. Otros dicen no. Con esto no alcanza. Yo debo transformar a esta persona en una persona Shomar Torah o Mitzvot. Kasher, Shabbat, Tefilá, Tarat HaMishpachá, si son personas casadas. ¿Por qué es así? Porque si yo no logro hacer esto, la descendencia de él no van a ser personas acercadas. O sea que el riesgo de la asimilación, solamente si nosotros trabajamos para que esta persona no se acerque y no termine casándose fuera de nuestro entorno, lo que nosotros estamos haciendo es salvarlo a él. Pero al ser que no es una persona que cuida mitzvot y entiende la importancia de este mundo de las mitzvot, sus hijos quizá también sean personas alejadas y van a volver otra vez a estar en la misma situación de riesgo que tuvieron sus padres. Entonces, para muchos, cuando hablamos de perot, frutos, estamos hablando de transformar a estas personas en personas que cuiden Shabbat y coman kasher como cosas básicas para poder criar descendencias en este entorno y que ellos estén de esa manera protegidos. Sea como sea, es muy importante no trabajar por las perot. Cuando nosotros trabajamos básicamente por las perot, por los frutos, esto se ve, esto se nota. Entonces parece como que es una situación mercantilista en el cual nosotros estamos enseñando para recibir una recompensa, para recibir un fruto de esto. Y esto no es correcto y la persona que está enfrente lo siente así. Entonces nosotros enseñamos solamente para que esta persona tenga la información que no recibió y darle el albedrío, la libre elección, para que él pueda optar por tomarlo o dejarlo. Muchas veces, cuando no ejercemos presión en busca de resultados, muchas veces los resultados aparecen con más frecuencia. Una famosa historia que cuenta un israelí que estudiaba con un empresario americano totalmente alejado y estudió más de 17 años, sentado con él estudiando Torá, muchos años estudiando Gemara, Talmud. Sin embargo, este Mekareb estaba devastado porque él decía de que después de 17 años esta persona seguía comiendo alimentos prohibidos. Entonces, en época vivía Seher Sadik Lebrajal Rab Menachem Shach, fue a preguntar a Rab Shach qué hacer con esto, si interrumpir el estudio o no. Rab Shach en su sabiduría le dijo que no, que continúe haciéndolo. Y bueno, después de muy poco tiempo él empezó a ver resultados. Entonces, no podemos guiarnos por el tiempo que pasó, porque cada persona tiene su tiempo, su momento. Y como dijimos al comienzo, la Siyatá Dishmaya que va a tener, la ayuda celestial que va a tener, no sabemos en qué momento va a empezar a funcionar. Y debemos insistir y continuar de esta manera para que esta persona no se sienta que está abrumada. Como en muchas cosas, hay un concepto muy interesante que es que el Mitkarev perciba que existe un cariño incondicional del maestro hacia él por encima de los resultados. Y esto va a hacer que esta persona tenga mayores éxitos. Dos puntos más. Vamos a ver. Un punto tiene que ver, se llama autenticidad, amitiut. Obviamente que el Mekareb debe ser una persona auténtica. Una persona auténtica quiere decir alguien que en la práctica vive como él dice. Una persona coherente, una persona que es vista en la práctica coherente con lo que él enseña. Todos nosotros tenemos aspectos que no tenemos resueltos, somos personas. Pero este punto es muy importante. Cuando nosotros estamos enseñando al Mitkarev un aspecto que no tenemos resuelto todavía nosotros, que no lo hacemos todavía, debemos explicarle que también nosotros estamos en camino hacia. Y no decirle que no mostrarnos como un producto terminado del cual él debe aprender. Porque cuando él vea que en la práctica nosotros no hacemos como nosotros enseñamos, entonces también esto va a ser un impacto muy negativo. Muchas veces contar
Nuestro pasado puede ser importante porque en personas Baal Teshuvah, algunos Mekardim que no son personas Datiú, que no son personas Haredim de cuna, contar el pasado ayuda mucho porque muestra al Mitkarev que el que le está enseñando también pasó por estas situaciones. Entonces tiene como más espaldas, más autoridad moral para opinar, porque son situaciones que él vivió y él se siente más compenetrado que enseñar, quizá, que contarle sus problemas o intentar estudiar con alguien que nunca vivió estas situaciones. Obviamente que esto no lo descalifica para ser un buen Mekarev, pero sería un hándicap, un punto muy importante. En todo momento, él debe percibir que nosotros no queremos aparentar, sino que en verdad mostramos lo que nosotros somos. A nosotros nos pasó muchas veces chicos que pasaron muchos años sin ningún tipo de cambio y que en algún momento nos dijeron, venimos a estudiar aquí no porque realmente compartamos mucho lo que ustedes dicen, sino porque los vemos como personas auténticas. Ustedes actúan de la manera que enseñan. Este concepto de la mitiud, de la autenticidad, es tan impactante que quizás sea uno de los determinantes que la persona cambie. Y más en una sociedad en la cual esto es un producto que no abunda, y encontrar personas auténticas, aunque no compartan básicamente la filosofía al comienzo, puede ser un disparador muy interesante. El Mekarev debe ser una persona que consulta, debe tener su rab. Este tema es muy delicado porque no existen alajot en el Shulchan Aruch de Kiruv. En la época de Rabbi Yosef Karo, estas cosas quizá no eran moneda corriente, no hay alajot de esto. Y nosotros necesitamos consultar y tener un consultor porque enfrentamos a diario situaciones de extrema dificultad para ser resueltas. Por ejemplo, queremos invitar personas en Shabbat a nuestra casa y sabemos en forma fehaciente que estas personas van a venir viajando, o tenemos que dar clases mixtas, o tenemos que pararnos delante de chicas que no están vestidas con el recato suficiente, o personas solteras y pueden dar clases delante de estas chicas, o deben ser casados. Hay una infinidad de situaciones borderline, de muy difícil resolución, que exigen que haya rabanim consultores. Hoy en día tenemos rabanim poskim en temas de Kiruv Levavot, pero es muy importante que el Mekarev no decida en forma personal, sino que tenga estas situaciones en quien poder apoyarse. Como en todos los cambios y en todas las cosas, uno de los grandes secretos para el cambio es mantener la autoestima del Mitkarev. Esto significa que yo no debo mostrarle que su vida ha sido un fracaso hasta el día de la fecha y que ahora yo le voy a mostrar el mundo cómo funciona, sino que obviamente lo veo como una persona feliz, una persona estable y que solamente le estamos enseñando un camino hacia la excelencia. La Torá es un camino hacia la excelencia, no estamos diciéndole que es un afortunado porque ahora va a poder salir de su situación angustiante, porque muchas veces no lo están y nos van a contar y nos van a mostrar ejemplos de familias hermosas que no tienen Torá y Mitzvot y tienen familias sólidas y son personas equilibradas emocionalmente. Entonces, la Torá jamás debe ser vendida, entre comillas, como una receta de felicidad, sino como una receta de autenticidad. O sea, no porque ahora vas a estudiar Torah, las cosas te van a ir bien, vas a tener una familia hermosa, vas a tener hijos con vos hasta los 100 años. Normalmente es así. Si tomamos una casuística de 1000 familias y 1000 familias, dentro del mundo de Torah esto es mucho más frecuente, pero no debe ser ofrecido así, porque nosotros no conocemos los caminos del cielo y no sabemos cuáles son las pruebas que Hashem tiene preparadas para nosotros, pero sí le decimos que estudiar Torah representa vivir con la verdad. Y una persona auténtica es una persona que no quiere estafarse, quiere vivir con el emet, con la verdad. Este es el trabajo que nosotros tenemos hacia él. Uno de los síntomas que aparecen en personas auténticas muchas veces es la culpa. Empiezan a sentirse culpables, no quieren ver fotos de su infancia o situaciones a lo mejor en las cuales estaban haciendo cosas que ahora ellos entienden que son incorrectas. Y hay que intentar romper el concepto de la culpa. Hay que explicarle un concepto que se llama Tinok Shenishva. Tinok Shenishva es un concepto que trae la Gemara, que habla de una criatura
que fue raptada en sus años más tiernos y fue llevado a vivir con personas no judías. Después de 15 a 20 años, él retorna a su mundo judío y obviamente es una persona que desconoce todo. Ese Tinok Shenishva es prácticamente una persona inimputable, porque no recibió información. Vamos a preguntarle qué es Shabbat, y en su vida escuchó esto, porque a los 2 años fue raptado y fue llevado, y nosotros lo recuperamos 20 años después. El Tinok Shenishva, que es la inmensa mayoría de las personas que tenemos en nuestra generación, son personas que cuando logran retornar a su esencia, a su fuente milenaria, adquieren un sitial que ni el tzadik ni la persona más justa alcanza. Esto es básicamente porque Hashem valora muchísimo el esfuerzo de las personas por dejar sus costumbres anteriores y volver al camino del Emet. Entonces no tenemos que denigrar su pasado, ni hacerlo, y tenemos que sistemáticamente bloquear su culpa, haciéndole sentir que está iniciando un camino nuevo y que la culpa va a ser una sensación totalmente negativa. El Mekarev debe ser el mismo. Hay algunas tendencias, a nuestro entender, equivocadas, que muestran que el Mekarev debe mostrarse lo más parecido al Mitkarev, sea en su forma de vestirse, sea en su forma de hablar, sea en sus actitudes, porque cuanto más cercano lo vea, más fácil va a ser para el Mitkarev acercarse. Y esto es un error, a nuestro entender, importante. ¿Por qué? Porque lo que ellos están buscando es un modelo diferente. Estas personas que se visten en forma insólita o que tienen costumbres insólitas, ellos ya encuentran en los modelos que ellos ya vienen teniendo personas mucho más profesionales en esto que nosotros. Ellos quieren ver algo distinto. Y cuando nosotros nos mostramos como somos, en nuestra vestimenta, en nuestros hábitos y en nuestra forma de hablar, estamos no solamente mostrando que somos auténticos y no solamente mostrando que estamos orgullosos de nuestras maneras, sino que le estamos mostrando un modelo que él no conoce. Los modelos que él tiene son modelos que ya entiende que son caducos o no le han servido para encontrar un poco de paz interior y están buscando modelos diferentes. Por eso la Torá no debe bajar al nivel del Mitkarev con el afán de parecerse a ellos, sino que debe mostrarse como es para que ellos puedan ver un ejemplo a seguir. Es muy importante que el Mekarev tenga sus horas de estudio. El Rav Dessler escribe que no existe que una persona frecuente personas o ámbitos o entornos con un nivel espiritual menor a él y no termine siendo influenciado. Entonces la única manera de contrarrestar esta situación diferente es mantener nuestras 3 o 4 horas de estudio obligatorio. Un Mekarev que deja de estudiar es una persona que está en altísimo riesgo. Por ese motivo es muy importante que en la pasión por el Kirub y el trabajo con el Mitkarev, no olvidemos que debemos llenarnos nosotros primero para poder dar al que está enfrente nuestro. Y un punto más, debe auditarse. Debe tener un auditor espiritual, alguien que perciba, que lo visite, que hable con él, que charle con él, y que perciba el momento en el cual él está quizá mimetizándose a costumbres que no son las costumbres que él tenía anteriormente. En ese momento debe estar alerta e intentar tomar las medidas para que esto no ocurra. El trabajo del Mekarev es un trabajo muy importante, es un trabajo muy delicado, y nosotros hacemos tefilá para que este trabajo tenga los frutos esperados, que básicamente es acercar a nuestros hermanos al camino de la Torá y las Mitzvot.